Siempre es un placer contactarles y hoy vamos a planificar nuestros contenidos con Rita Sanó, siempre una invitada súper especial para este canal, para llevarles a ustedes solo la mejor información, la de más alta calidad. Rita Sanó. Hola, ¿qué tal, Joseph? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo por allá? Muy bien, todo bien, esperando siempre este encuentro contigo. Hoy vamos a hablar de cómo planificar contenido que mantenga a los oyentes enganchados, Rita, a lo largo del tiempo. Cuéntanos cómo hacemos eso. Sí, bueno, un poco lo que quería decir antes de comenzar es que no se trata solo de atraer clientes, ¿no? Oyentes, sino también de ir como que creando una dinámica para que estos oyentes puedan regresar y regresar porque les interesa el contenido que se está armando, ¿no? Y lo otro que también tenemos que tomar en cuenta que esa fidelización que nosotros hacemos la vamos a construir con nuestros oyentes. Entonces necesitamos como que ver que nuestros oyentes vengan y nosotros generar contenido para que ellos sigan estando, ¿no? Siempre decimos que los creyentes como fieles al podcast, vamos a decirlo así, o al contenido, se lo llevamos a esa gente que nos escucha, la manera de compartir, recomendarnos. Entonces, bueno, lo importante es generar siempre contenido de interés y que pueda atraer cada vez a más gente, ¿no? O sea, porque un poco lo que hablamos en las otras entrevistas era como que, bueno, vamos a traerlo, vamos a crear estrategia, vamos a tener claro muy bien los objetivos, pero sin embargo tenemos que tener como una planificación de la estrategia de contenido que se va a realizar, ¿no? Porque si no, nos empezamos como a perder un poco. Yo quería como irles diciendo algunos pasos para que lo tengamos presente a la hora de crear esa estrategia efectiva para mantener a nuestro público. Ok, lo primero es crear una estructura predecible. ¿A qué me refiero con eso? Que se generen preguntas, recomendaciones, historias y que vayan muy ligados a los episodios anteriores y el tema. Vemos también que muchas veces como que en ciertos episodios no terminan ahí, sino continúan. Eso también es una manera de como enganchar a la persona y que tengo que volver a escucharlo o tengo que volver a ver cuándo sacan el próximo para seguir viendo qué es lo que pasa, ¿ok? Eso básicamente puede generar temas, por ejemplo, historia, un poco farándula, si se quiere, o sea, como que... Y también muchas personas lo terminan haciendo para no hacer tan largo el episodio y que la persona que lo escucha pueda tenerlo como dividido. Ya a mí me da risa porque siempre una pregunta que me hacen es ¿cuánto tiempo tiene que durar el podcast? La verdad, no hay un tiempo específico. Eso te lo va a marcar, como lo decía en otros episodios también, las estadísticas, los números, cómo está hablando la gente, qué le gusta, qué no le gusta, en qué momento lo escucha. Por supuesto, este tema de podcast ha cambiado, cada día cambia más. Muchas personas ya, por decir, están trabajando remoto, entonces cuando cocinan o cuando entrenan o cuando salen a hacer alguna diligencia que pueden escuchar, entonces muchas personas también trabajan escuchando podcast, entonces como que ahí se va alternando, pues, ¿no? El otro punto que es importante y lo he hablado en varias oportunidades, pero es conocer a la audiencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Como les decía, generar encuestas en nuestras redes sociales y preguntarle a la gente qué quieres escuchar, qué tema quieres específicamente que toque. Si consideras que dentro del área hay un tema que es como importante, pero tu audiencia puede que no lo sepa, entonces como que generar esa intriga para que conozcan más sobre el tema. ¿Ok? Luego el otro punto es hacer un poco... variar un poco los formatos. ¿A qué me refiero con eso? Que si vas a hacer un podcast tú solo, como que generar tipos de interacción, entrevistar a gente, que bueno, puedes lograr también otras cosas, networking, conocer más personas,
Aquí en el tema del podcast no hay límite, o sea, puedes hacerlo de donde tú quieras que estés. Hay veces que eso, lo del formato, termina siendo como una excusa porque, nada, que si no tengo un buen espacio, que si no tengo estudio, que si no tengo, y al final lo puedes hacer. Ahorita hay miles de herramientas digitales y aplicaciones que puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero aquí de variar el formato es eso, o sea, es como buscar entrevistas, a lo mejor hacerlo solo, buscar a ciertas personas y alianzas que puedan hacer, ¿ok? Y también es importante crear temas que no pasen de moda. Si nos vamos a ir a un formato que no es tipo un magazine noticiero, entonces, bueno, tenemos que buscar algo que perdure en el tiempo y que pueda seguir viendo qué cosas puede hablar y qué cosas no, ¿no? O sea, para que también el podcast no muera, ¿no? Entonces es como, por eso siempre recomiendo hacerlo por temporada. De hecho, el otro día en redes sociales alguien me hizo esa pregunta, me dijo que por qué yo prefería hacer temporadas, y yo le decía un poco para no desgastar el tema, ¿no? Si vamos a tocar un tema, el ejemplo que ponía anteriormente, nutrición. Entonces, bueno, ver en que nos enfocamos en esta parte en específico, luego continuamos, ¿sabes? Es como ir variando un poco el tema y que pueda existir un poco de dinamismo, o sea, sí. La gente con nosotros ha estado muy pendiente del marketing porque es el tema, y nos encanta y nos agradecen el poder haber contactado con Rita, porque ellos dicen que lo explicas muy fácil. Ya tenemos varias personas que nos reiteran la pregunta de cuál es el Instagram de Rita, y dices hoy algo bien interesante, porque yo les comento que tú hiciste ya una temporada y están esperando incluso a través de lo que es nuestro podcast, el cuándo comiences, ¿no? Entonces es interesante porque ya siguen tu cuenta, ya se han consumido todo lo que está allí en el Instagram, saben que tienes un podcast, sabes que estás por empezar y les ha gustado porque dicen, bueno, entonces tenemos a Rita hablándonos para idea de una forma muy agradable, porque aquí queremos hay mucha gente que nos sigue y que está en el factor comenzar, en el factor primeros pasos, en el factor, qué bueno que Rita, que ya tiene la experiencia, pueda hablarme de ello. No, súper chévere y agradecida por ese espacio, bueno, por este espacio, y que puedan seguir contactando. La idea un poco es que las personas con el contenido que tengan cada vez crezcan más, ¿no? Y darse a conocer en diferentes facetas y bueno, es verdad lo que hemos también conversado, la gente está consumiendo podcasts, entonces es como un momento de entrar y saber entrar organizadamente para poder hacerlo de la mejor manera. Aquí hay ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hay una cosa que sí tenemos que estar claros, hay que tener constancia. Si no tenemos constancia, es un proyecto que se puede caer. ¿En qué sentido? En el sentido de que empiezas a ver que no es necesario. Puedes sentirte abrumado perfectamente porque no es solo hacer podcast, también tienes que, bueno, atender clientes, trabajar, generar contenido para otras redes sociales. Entonces estás en constante movimiento y dices como que wow, otra cosa más, pero es como parte de tu estrategia comunicacional y de marketing, así que eso es importante. Otra cosa que quería agregar era en esta estrategia efectiva para tener ahí a tu audiencia fiel, es crear ganchos emocionales dentro del episodio. Yo siempre por eso recomiendo que tiene que existir una intro emocionante de quién es la persona que vas a entrevistar, si es en ese caso, o el tema que vas a dar a conocer, para que la gente pueda engancharse y saber qué es lo que va a escuchar, ¿no? Y en la mitad del episodio también como que hacer otro tipo de enganches, ¿no? Y que ya escuchaste mi podcast de tal cosa, o sea, como que vincularlos a, ¿no? Igual, bueno, las herramientas como
YouTube, Spotify, nos están dando una ventana increíble para también recordarle a la gente, hey, mira, puedes ver este episodio como tal, entonces ahí es chévere cómo utilizar esas herramientas. Spotify y YouTube, decías, nos permiten tener diferentes herramientas para que la gente pueda como ver otros episodios, ¿no? O sea, que si uno no lo hace, también ellos como que te ayudan. Pero bueno, si uno puede apoyar a eso, buenísimo. El otro punto, vamos a decirlo así, es el calendario de publicación. Es muy importante hacerlo para que así los oyentes sepan cuándo esperar un nuevo episodio. No está escrito en piedra, o sea, tengo un cliente que me dice, pero es que no voy a poder publicar el miércoles. Y yo dije, bueno, tu audiencia no está todavía acostumbrada a que los miércoles sale un nuevo episodio, pero eso es lo que hay que lograr, ¿no? O sea, que no, si no publicas un miércoles no va a pasar nada, pero como que generar ese contenido para que esté planificado. Yo ahí sí agregaría algo, es que por eso es que a mí me gusta trabajar muy organizadamente. En el sentido, se crea la temporada y ya se crean los episodios que se van a hacer para tener un poco de orden, porque sabemos que el día a día nos puede ir consumiendo, y una de las cosas que yo siempre recomiendo es, para no generar como desgaste, nosotros habitualmente no creamos contenido todos los días. O sea, nosotros hacemos una planificación y hay un día específico que lo agarramos para crear ese contenido. Igual para el podcast. Sí, son temas que pueden perdurar, por eso les decía, agarren temas que no pasen de moda para que la gente pueda como entender y saber y poder seguir, como que vamos a decir, la temporada de lo que se está hablando. Y es muy importante fomentar la interacción a través de las redes sociales. Ahora en Spotify puedes hacer encuestas, entonces como que mover eso, responde que en YouTube, mira, abajo en los comentarios, déjame qué te pareció, que quieres seguir escuchando, o alguna pregunta abierta y que la gente la responda ahí. Entonces ahí es como un poco para ir haciendo esa fidelización del oyente, ¿no? Qué bueno, entonces tenemos ya un poco los temas de cómo ir hilando. Fíjense, chicos, cómo Rita nos ayuda a hacer la planificación. Muy pocas personas, Rita, y te lo digo desde acá, desde la realidad de Barquisimeto, y dije, voy a decirlo en el podcast, muy pocas personas son tan abiertas en el mundo del marketing como lo hemos encontrado contigo. Y muchos me decían, y me daban ellos las gracias, los seguidores, porque me decían, qué bueno conseguir a un experto en marketing que nos eche el cuento de cómo hacerlo, ¿no? Y te queremos agradecer por eso, pues, como siempre. Ahí tenemos, chicos, entonces, algunas ideas, muchas herramientas también. Los invitamos a visitar a Rita en su Instagram, que tiene una cantidad de cosas maravillosas. Y entonces, este contenido que estamos planificando, que lleva su horario, que debe tener sus ganchos, nos decías, de emoción al principio, a la mitad, dentro del mismo podcast. Y hacer también, nos comentabas, un tipo de, yo lo voy a llamar, seguimiento, ¿no? Del capítulo. Tengo el capítulo ya colgado, hice la previa de promoción, hago la post de promoción también para crear entonces ese ritmo, Rita. Sí, así es. Y aprovechar ese material que se tiene. O sea, hay veces que la pregunta puede sonar graciosa, pero es que no sé qué publicar. Y yo dije, bueno, pero si tienes un podcast, ahí puedes agarrar material. O sea, no tienes que sacar el podcast completo en Instagram o en TikTok, sino que genera una interacción para que la gente te vaya a visitar en donde tienes el episodio completo, ¿no? Crea cápsulas, o sea, y yo siento que a veces nos podemos, de verdad, como decía hace un rato, agobiar, abrumar, porque bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, como digo, si hay un poco de orden y tienes organización, creo que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y buscar apoyo, buscar red que te ayude. Siempre hay que buscar apoyo. Rita, es un placer como siempre. Estamos muy contentos de tenerte, te esperamos en un próximo capítulo y estamos seguros que vamos a seguir avanzando con todo lo que es tu apoyo y todo lo que nos dices a través del podcast. Amigos,
Rita sanó con nosotros o por este lado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Nos vemos. Usted está viendo Impulsando el conocimiento, brindando herramientas y soluciones.